Bueno, buenos días a todos. Quería agradecer al Business Global Conference por esta oportunidad. Y primero que ya empezamos un poquito diferente. Hemos estado hablando toda esta mañana de romper las barreras, de buscar conocimiento fuera, de cómo lo hacían otros, pero todos sabemos lo difícil que es eso. Es decir, ¿qué cosas voy a mirar yo fuera? Es decir, ¿qué me interesa a mí y que pueda casar con mi actividad para yo innovar? Todo esto es muy complicado, por esto pocos lo hacen, ¿verdad? Entonces sabemos que tenemos que hacerlo, pero no sabemos cómo. Lo que yo presento aquí no es más que un método que, de alguna manera, dentro del ámbito, nacido del ámbito tecnológico y científico, que dentro de este ámbito nos ayuda a mirar un poquito, a romper esa barrera, a mirar fuera de nuestro sector. Es un método creativo, sobre todo, de creatividad estructurada, pero como decía el músico trompetista que nos enseñó Salva López antes, la estructuración no significa confinamiento, sino significa soporte, significa apoyo. Y esto es lo que vamos a mostrar aquí, una técnica que nos ayuda a ser un poquito, digamos, a soportar, a aportarnos un paso más adelante a la hora de buscar soluciones fuera. Bien, lo que yo presento aquí es esta transparencia, no tengo más transparencias, y entonces voy a hablar un poquito del origen de TRIZ, voy a hablar de hacia dónde ha derivado ahora TRIZ semántico, con algunas experiencias en resultados y finalmente una conclusión. Respecto al origen de TRIZ, podemos empezar por cómo nosotros resolvemos los problemas habitualmente. Y en este sentido, profesores de Harvard, Gavetti y Rifkin, estudiaron cómo las empresas, cómo los empresarios, ¿verdad?, resuelven sus problemas. Resulta que distinguen entre distintos medios. Cuando es un entorno rico en información, quiere decir que nosotros sabemos qué aplicar, cómo hacerlo, simplemente tenemos que aplicar las reglas y obtener los resultados. Es fácil. Entonces aplicamos la deducción. Cuando, en cambio, no tenemos tanta información, estamos hablando de analogías. He visto cómo otros han hecho algo y yo intento aplicarlo a mi sector. Nos decía el profesor Julian que, cuidado, no traslademos directamente las experiencias, estudiemos antes para ponerlas en práctica. Es decir, estamos contando con un sistema medio de información. Y ahí hacemos analogía. Como han hecho otros, hacemos nosotros. ¿Qué pasa cuando, en cambio, hay muy poca información? Como suele ser en la I+D+I. No hay información, estamos buscando terrenos nuevos, territorios nuevos. Ahí tenemos que hacer prueba y error. Prueba y error que desde la Edad Media estamos utilizando. En pleno siglo XXI seguimos trabajando con prueba y error. Incluso en las invenciones más galácticas, las invenciones más famosas, que pensamos que fueron fruto de una gran inspiración seguida de mucha transpiración, como pueda ser la invención famosa de Tomás Alva Edison de la bombilla incandescente, no es más que el esfuerzo de muchas personas trabajando. Aquí pueden leer cómo, si bien Tomás Alva Edison patentó o desarrolló, lanzó su bombilla en 1886, ya en el año 1801 había ingleses haciendo brillar entre dos terminales un filamento de platino, otros en 1820 una bobina de platino en un tubo al vacío, en 1840 más gente probando filamentos de bambú, llenas de nitrógeno, es decir, muchas pruebas hasta que por fin Tomás Alva Edison, comprando algunas patentes de unos canadienses y desarrollando las propias, por fin lanzó al mercado la bombilla incandescente. Una bombilla que, si las de antes duraban 200, 400 horas, la suya ya duraba 1.200 horas en funcionamiento. Y a partir de ahí ya sí que fue una innovación.
Entonces, incluso las invenciones más importantes suelen ser terreno de prueba y error. Y esto es lo que, analizando muchas patentes, el señor Altshuler, Genrich Altshuler, un examinador soviético de la Oficina de Patentes, empezó a ver que patentes de distintos años y distintos sectores compartían estrategias en común, compartían soluciones en común. Y la pregunta que se hacía es ¿por qué una empresa tiene que esperar 18 años para patentar algo que está utilizando lo mismo que se hizo 18 años antes? ¿Por qué no podemos aprender esos trucos, organizarlos de alguna manera para que todo el mundo pueda utilizarlos cuando se plantee los problemas? Y de ahí es donde nace, digamos, la metodología TRIZ. Un análisis de muchas patentes, donde se ven algunas patentes innovadoras, con 3 hallazgos importantes: problemas y soluciones que se repiten en diversas ciencias y sectores industriales, pautas de evolución. Resulta que la tecnología evoluciona, pero no evoluciona de una forma caótica, sino siguiendo unos ciertos patrones. Bueno, pues, ¿cuáles son esos patrones? O el acceso al conocimiento. Las innovaciones utilizaban efectos científicos de disciplinas distintas a donde fueron desarrolladas. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aportar soluciones a estos 3 elementos? Es decir, evitar que se repitan, es decir, o aprender de las que se repiten, ver esas pautas y acceder a ese conocimiento. Vamos a ver un poquito algunos de esos elementos que intentan aportar esto. Todo esto, ¿verdad?, se puede resumir en el axioma principal de Genrich Altshuler. Decimos, la base de TRIZ es la investigación sobre patentes, y el axioma de Altshuler, señor Altshuler, es: la evolución de todos los sistemas técnicos está gobernada por leyes objetivas. Entonces, aprender estas leyes objetivas, dilucidar estas leyes objetivas, nos pueden reducir la incertidumbre a la hora de atravesar las barreras hacia búsqueda de otras soluciones. Vamos a ver algunos elementos muy rápido de TRIZ. Lo primero es la sistémica, muy importante dentro de TRIZ. Decíamos que no se puede innovar solo en productos y en servicios, hay que innovar en sistémica, como sistema. ¿Y qué es un sistema? Algo como lo que tenemos aquí, simplemente una serie de elementos concatenados funcionalmente, tienen una relación de dependencia funcional, se sirven unos a otros, cuyo conjunto tiene una función esencial hacia algo que está fuera del sistema. Esto, que parece muy sencillo, no es evidente para muchas empresas. Que se lo pregunten a los fabricantes de cortadoras de césped. Ellos pueden innovar en una cortadora con menos ruido, pueden innovar en una cortadora más rápida, con menos consumo, automática, etcétera. Pero ¿qué pasa? Al fin y al cabo, ¿qué es lo que hacen todas las cortadoras? Cortar el césped, evidentemente. ¿Qué pasa si Monsanto, ¿verdad?, crea un césped que solo crece hasta una determinada altura? Resulta que ya todos los esfuerzos que hacemos en las cortadoras caen en vacío, no sirven de nada. Ya no hace falta cortar el césped. Es decir, el césped, la función de cortar el césped se la hace el mismo césped, entre comillas. Entonces, esto es muy interesante dentro de la metodología TRIZ, porque no es lo mismo enfocar un problema de una forma unidimensional, con la palabra huevo, como enfocarlo en todas sus dimensiones, cuáles son sus componentes, cuál es su entorno, cuál es el pasado, de dónde viene y hacia dónde evoluciona, y tener una visión mucho más sistémica y mucho más estratégica de cómo evoluciona la tecnología y hacia dónde se mueven nuestros negocios. Otra de las aportaciones de la metodología TRIZ está en las pautas de evolución. Simplemente muestro una aquí. Una de esas pautas o leyes es la ley de controlabilidad, y dentro de esas leyes tenemos la segmentación de sustancias y campos. Nos dice que primero tenemos un sistema monolítico, luego segmentado en moléculas, en iones y finalmente energías. ¿Dónde aplica eso, esa pauta? Por ejemplo, en las artes gráficas. Primero teníamos la máquina de escribir, una tecla era un monolito, una letra, luego apareció la innovación de la impresora matricial, que segmentaba el carácter en puntitos. Luego lo segmentamos todavía más cuando salió la inkjet printing, finalmente con impresora ionizante, y finalmente la impresora láser. Así podemos establecer en muchos sectores paralelismos
de evolución de las tecnologías en las que están basados. Otra de las grandes aportaciones, y me parece una de las más fundamentales, es la de acceso al conocimiento. ¿Cómo puedo yo acceder a conocimiento que está fuera de mi sector? Y esto, que parece muy sencillo, yo les voy a decir que no es nada sencillo, precisamente porque estamos atrapados en un paradigma que no nos permite buscar información fuera de nuestro sector. Fíjense bien, estamos trabajando todavía, desde hace 50 años, estamos trabajando con palabras clave. Hemos aprendido las palabras clave. ¿Y cuáles son las palabras clave que nosotros buscamos? Las palabras clave de nuestro problema. Ya lo decía Einstein, no podemos encontrar nuevas soluciones si las enfocamos desde el punto de vista del problema. Si nosotros planteamos palabras clave de nuestro problema, no vamos a encontrar soluciones, vamos a encontrar documentos que tienen esas palabras clave. ¿Cómo TRIZ aborda esta osadía de querer atravesar la barrera y buscar conocimiento fuera del sector? Resulta que con esta pregunta yo planteo esa forma de acceder. Si yo preguntara de cuántas maneras podemos secar el agua que se cae en el suelo o sobre la mesa, yo podría pensar con un trapo, con aire caliente para secarla, ¿verdad? Pero si pensamos qué estamos haciendo cuando nosotros secamos, entre comillas, la tiranía de las palabras clave, secamos el agua, realmente lo que estamos haciendo es transferir el líquido de la mesa al trapo o simplemente evaporándolo para que se transporte. En realidad, si nosotros buscamos en el fondo de nuestra pregunta, lo que vamos a encontrar es que lo que tenemos que preguntar de verdad es de cuántas maneras podemos mover un líquido. Y en este sentido, las prácticas de TRIZ y todos los que empezaron a desarrollar TRIZ a partir de los años 50, 60 y 70, empezaron a buscar conocimientos técnicos capaces de satisfacer una función. Conocimientos que podían estar dentro del sector de la eléctrica, de la electrónica, de la biología, de la mecánica, de distintos sectores industriales, porque no están sujetos por las palabras clave, sino por la necesidad que satisfacen, el trabajo que realizan. Fruto de este acceso, esta forma de acceso al conocimiento, es lo que se conoce como TRIZ semántico, aprovechando la coyuntura de las tecnologías de información y este enfoque funcional del conocimiento. Lo que presento aquí simplemente son unos resultados de una ponencia que presentamos hace poco en el Congreso Internacional de Automoción, donde veíamos, a partir del orden de 6.000 artículos, extraíamos toda una serie de términos y obteníamos diversas tendencias que nos permitían ver dentro de los sistemas de baterías de litio-aire cuál es el ritmo de trabajo de las distintas líneas, o ver cuáles son los problemas iniciales que se están trabajando, cortocircuitos por dendritas, problemas de accidentes, oxidación, falta de solubilidad, etcétera. Y encontrando respuestas directamente a la pregunta de cómo aumentar esa difusión, que es donde se está trabajando, y obteniendo directamente la respuesta a esas preguntas. O simplemente viendo cuál es el uso que se está aplicando dentro de las baterías de litio-aire, algo tan novedoso como el grafeno. Como resultados, quiero presentar algunas empresas que han obtenido resultados muy interesantes. Por ejemplo, Samsung, dicen que han conseguido ahorrar más de 25 millones de dólares al año, y tan es así, tan convencidos están de aplicar esta metodología, que Samsung, si vamos a la página de Samsung de puestos de trabajo, uno de sus hot jobs es buscar expertos en TRIZ. Es decir, contratar expertos en TRIZ que tengan experiencia, que sepan manejar distintas herramientas, etcétera, etcétera. Hyundai es otra empresa que vemos que está subiendo. Todos nos podemos acordar de cuánto valía una nevera LG hace 15 años. No valía nada. ¿Cuánto vale ahora? Está entre las demás valor. Bueno, pues así están, siguiendo ese ejemplo, están apostando por la tecnología empresas como Hyundai. Y los podemos ver
en una ponencia que han presentado recientemente de aplicación a uno de los motores de compresión variable. O el caso de Ford, por terminar por el sector de automoción, ¿verdad?, que lleva años aplicando la metodología TRIZ, y aquí vemos un ejemplo de aplicación a lo que es la moldura del limpiaparabrisas. Aquí presento un caso registrado, poco común, de cuáles han sido los resultados para una empresa de invenciones de gente que ha sido capacitada en TRIZ respecto a gente que no ha sido capacitada en TRIZ. Podemos ver la diferencia importante. Y luego experiencias nuestras aplicando a un sistema de limpieza de automóviles, o buscando cómo evitar que una impresora que va corriendo 5 metros de lado a lado a una velocidad de varios metros por segundo, pues resuelva bien su inyección de tinta a esas velocidades. O, por ejemplo, cómo evitar que partículas de arena supersónicas entren dentro de las juntas de una tobera. Ejemplos, en definitiva. Bien, esto es un poquito la presentación de TRIZ y de algunas de sus experiencias. Como conclusión, simplemente decir que podemos iniciarnos de diversas maneras. Aquí pongo simplemente algunas sugerencias al respecto. Como nunca es suficiente simplemente leerse algo y ponerse a aplicarlo, es bueno aprenderlo bien y luego aplicarlo. Y finalmente, como conclusiones, decir que ya se ha dicho esta mañana, no podemos dejar de crear valor si queremos mantener nuestros niveles de vida. TRIZ, decimos, contribuye a estructurar esa generación, no a confinarla, sino a soportarla. Pero cuidado, la experiencia nos dice que TRIZ no hace nada. Somos nosotros, utilizando esa metodología, lo mismo que utilizando otras ayudas, los que podemos generar esas diferencias de uso, etcétera. Finalmente, no me queda más que, como ven, todas los TRIZ, una herramienta para los innovadores, y darles las gracias.